Los controladores de expresiones también permiten actuar sobre la animación utilizando expresiones matemáticas para controlar los parámetros de objetos como longitud, anchura y altura. Controlar valores de transformaciones y de modificadores como las coordenadas de posición de un objeto y restringir los valores basándolos en los valores de controlador de otros objetos de la escena. En el siguiente ejercicio vamos a crear una animación para conseguir que un tren de engranajes giren según las relaciones de transmisión entre ellos en función de la velocidad lineal de una correa. Si observamos la escena y desplazamos el objeto correa según su eje X en el visor perspectiva, comprobaremos cómo ninguna de las ruedas giran al moverse ésta. Razonablemente, al moverse el objeto correa, deberían girar los engranajes, y no caóticamente, ya que han de establecerse unas relaciones de velocidad entre ellos y entre el objeto que provoca el accionamiento del sistema. Para ello, utilizaremos los controladores de expresión. Seleccionar la opción universal en la lista desplegable Sistema de coordenadas de referencia de la barra principal. Abrir el panel de Track View y localizar la pista de rotación del objeto rueda P. Pulsar sobre el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. En el cuadro que aparece, seleccionar el controlador X y Z Euler y presionar Aceptar. Desplegar la pista de rotación de este objeto y observamos cómo han aparecido pistas de rotación para cada eje del sistema de coordenadas universal. Seleccionar la pista de rotación para el eje Z y pulsar el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. Seleccionar en este caso el controlador de expresión flotante y presionar Aceptar. Ahora editaremos las propiedades del controlador para asignarle la expresión adecuada. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pista de rotación para el eje Z del objeto rueda P y marcar sobre propiedades en el menú emergente. Aparece el cuadro de controlador de expresiones, donde podremos añadir tanto expresiones escalares como vectoriales. En el campo nombre del área Crear variables, se dará nombre a las variables que configurarán las expresiones. Escribir gprod y activar la opción vectorial para crear una variable vectorial. Pulsar sobre el botón Crear y observar cómo la variable generada aparece en el cuadro blanco correspondiente a variables vectoriales. De igual forma, escribimos R en el campo nombre y activamos la opción escalar para crear una variable escalar. Pulsar sobre el botón Crear y observar cómo la variable generada aparece en el cuadro blanco correspondiente a variables escalares. Ahora hay que definir el valor de las variables creadas, seleccionar la variable gprod y presionar el botón Asignar controlador. En la ventana que aparece, localizar la pista de posición Bezier del objeto correa y seleccionarla, y posteriormente presionar el botón Aceptar. De esta forma, el valor que tome esta pista será asignada a la variable gprod. Seleccionar la variable R y presionar el botón Asignar a constante. En la ventana que aparece, introducir el valor 15 en el contador valor escalar. Este será el valor del radio del objeto rueda P tomado desde su centro hasta el extremo máximo de la misma. Ahora definiremos la expresión. Se pretende que al producirse el movimiento lineal del objeto correa según su eje X negativo, la rueda pequeña gira en función de la velocidad de la correa. En el cuadro blanco situado a la derecha de la ventana controlador de expresiones, aparece el valor de 3,14159, que es el valor en Z que inicialmente tiene la rueda P en su pista de rotación. Añadir la siguiente expresión. Esta expresión se ha obtenido de esta otra. Todo ello multiplicado por 2pi, donde se establece una relación entre el movimiento lineal y giratorio. El valor -1 es debido a que el objeto correa no está orientado positivamente, por lo que evitaremos que al moverse la rueda P gire en sentido opuesto.
Evaluar y cerrar la ventana de controlador de expresiones. En el panel de Track View, localizar la pista de rotación del objeto rueda G. Pulsar sobre el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. En el cuadro que aparece, seleccionar el controlador X, Y, Z Euler y presionar Aceptar. Desplegar la pista de rotación de este objeto. Seleccionar la pista de rotación para el eje Y y pulsar sobre el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. Seleccionar el controlador de expresión flotante y presionar Aceptar. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pista de rotación para el eje Y del objeto rueda G y marcar sobre propiedades en el menú emergente. Aparece el cuadro de controlador de expresiones. En el campo nombre del área Crear variables, escribir ggrot y activar la opción Escalar para crear una variable escalar. Pulsar sobre el botón Crear y observar cómo la variable generada aparece en el cuadro blanco correspondiente a variables escalares. Seleccionar la variable ggrot y presionar el botón Asignar controlador. En la ventana que aparece, localizar la pista de rotación Z expresión flotante del objeto rueda P y seleccionarla, y posteriormente presionar el botón Aceptar. De esta forma, el valor que tome esta pista será asignada a la variable ggrot. Añadir la siguiente expresión. La rueda G tiene 3 veces el número de dientes que la rueda P, por lo que la relación de velocidad entre estas dos ruedas es de 5 partido por 15. 5 dientes de la rueda conductora rueda P frente a 15 dientes de la rueda conducida rueda G. Evaluar y cerrar la ventana del controlador de expresiones. Ahora configuraremos la última rueda. En el panel de Track View, localizar la pista de rotación del objeto rueda M. Pulsar sobre el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. En el cuadro que aparece, seleccionar el controlador X, Y, Z Euler y presionar Aceptar. Desplegar la pista de rotación de este objeto. Seleccionar la pista de rotación para el eje Y y pulsar sobre el botón Asignar controlador de la barra de herramientas del Track View. Seleccionar el controlador de expresión flotante y presionar Aceptar. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pista de rotación para el eje Y del objeto rueda M y marcar sobre propiedades en el menú emergente. Aparece el cuadro de controlador de expresiones. En el campo nombre del área Crear variables, escribir gmrot y activar la opción Escalar para crear una variable escalar. Pulsar sobre el botón Crear y observar cómo la variable generada aparece en el cuadro blanco correspondiente a variables escalares. Seleccionar la variable gmrot y presionar el botón Asignar controlador. En la ventana que aparece, localizar la pista de rotación y expresión flotante del objeto rueda G y seleccionarla, y posteriormente presionar el botón Aceptar. De esta forma, el valor que tome esta pista será asignada a la variable gmrot. Añadir la siguiente expresión. La rueda G, rueda conductora, tiene 15 dientes de la rueda conductora frente a 10 dientes de la rueda conducida rueda M. Evaluar y cerrar la ventana del controlador de expresiones y la ventana de Track View. Podemos observar que las ruedas no encajan correctamente. Para ajustarlas, debemos actuar sobre los valores añadidos a las expresiones. Abrir el panel de Track View y localizar la pista de rotación según el eje Y del objeto rueda M. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pista de rotación para el eje Y del objeto rueda M y marcar sobre propiedades en el menú emergente. Aparece el cuadro de controlador de expresiones. En el recuadro blanco correspondiente al área expresión, eliminar el valor añadido más 1,51844. Evaluar
y cerrar la ventana del controlador de expresiones y en la ventana de Track View localizar la pista de rotación según el eje Y del objeto rueda G. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pista de rotación para el eje Y del objeto rueda G y marcar sobre propiedades en el menú emergente. Aparece el cuadro de controlador de expresiones. En el recuadro blanco correspondiente al área expresión, eliminar el valor añadido menos 0,209439. Desplazar el objeto correa en el eje X y observar cómo todo el sistema se acciona produciéndose los movimientos relacionados correctamente.